él no es invitado, es de acá, de la casa. Es el Moré, los Josué, Bellacó, el cual está como líder allá en San Cristóbal. Esperamos pues que hoy, como la última vez que estuvo, tenga una palabra muy interesante por demás. Esperamos que hoy la palabra que traiga llene expectativas en nosotros. Yo sé que sí, porque el Eterno tiene algo para cada uno de nosotros. No sé si la mía, pero es un murmullo allá está. Por favor, vamos a guardar un poco de respeto. ¿Okay? Bueno, puede ser en casa. Gracias. Buenos días. Shalom, shalom. Bueno, gracias a todos los que se conectan, los que están conectados, los que siempre revisan posterior los mensajes de Jacob. Y bueno, bienvenidos todos. Hoy corresponde dos parashot, Nitzavim y Vayelek. Ha sido una costumbre analizar siempre las palabras, los nombres de las parashot, ¿no? Algo que aprendí. Creo que pareciera que ahí hay mucho, sobre todo el mensaje del resto del relato, por llamarlo de una manera. Porque no hay casualidad, basándonos en ese principio, ¿no? Entonces, que se llame así, siempre le había conseguido algo solo prácticamente con los nombres de las parashot. En este caso, pareciera que no hubiese vínculo. ¿En qué sentido? El significado de Nitzavim, estar firmes, erguidos, de pie, muchas traducciones. Y Vayelek y fue, ¿cómo unimos esas dos palabras, ¿no? De alguna manera, cómo hay un mensaje allí. Y ciertamente lo hay, y vamos a hablar de ello. Nitzavim comienza con las siguientes palabras. Hoy están ustedes delante del Señor, su Dios, sus líderes, sus jefes tribales, sus ancianos, los que hacen cumplir las leyes, todo hombre israelita, junto con sus pequeños, sus esposas, sus extranjeros, aquí con ustedes en su campamento, desde el que corta su leña hasta el que saca su agua. El propósito es que entren en el pacto de Adonai y Elohim, y este juramento que Adonai y Elohim está haciendo hoy. Vamos a profundizar en eso de estar firmes. Me suena lo siguiente. Intentemos hacer un ejercicio, ¿no? ¿Qué tal si es así como en el ámbito militar? Firmes. ¿Sí? No con ese tono, pero pareciera que es un llamado del Eterno en un momento determinado. Y fíjense que estas dos parashot están antes de Rosh Hashanah, están antes de Yom Kippur, antes del día del juicio, ¿sí? Y entonces, ayer conversamos algo, que es un dicho que hay por ahí, que dice que Dios nos agarre confesados. ¿Sí o no? Y es a veces como una muletilla, una frase que quizás no tiene como mucho significado o todo el significado, o de tanto repetirlo, perdió el significado. Yo creo que ese es lo correcto. Pero ¿y qué tal si es que estamos de pronto nosotros en la vida individual como seres humanos y en este relato como un todo, como todo Israel, y de pronto Dios, Hashem dice, firmes? Así como que dejen todo lo que están haciendo. El que hizo,
El que no hizo, no hizo. Firmes. Vamos a hacer un ejemplo como mi amado Jaime. Firme, parte. ¿Sí? Quédate un segundo. ¿Se acuerdan cuando niños la ERE paralizaba? Sí. Algo por allí. Stop, firmes. Te quedas. Y es que se queda, porque si el que se mueve, adicional que estamos en la presencia de Hashem, y sería, wow, de verdad, una falta. Si él nos dice firme, nosotros estar ocupados haciendo cosas. ¿Y a qué se parece? ¿No se va pareciendo algo a nuestra vida diaria? ¿No se va pareciendo un poco? Mantente allí, discúlpame. ¿No se va pareciendo un poco a cuando llega Shabbat? Lo que se hizo y lo que no se hizo, no se hizo. Y el verdadero significado de disfrutar el Shabbat es que la mente no esté en cosas que dejamos de hacer o cosas, en preocupaciones, ¿ok? Sino que llegó el Shabbat, Nitzavim, ¿cierto? Firmes, de pie. Entonces, es como que Hashem nos dice: tiempo, se acabó el tiempo. Ahora me toca a mí. La segunda palabra, que es la otra porción, Vayelek, significa y fue. ¿Quién fue? O sea, ¿a quién se refiere aquí? ¿Quién es el personaje en cuestión? Moche, ¿sí? Pero Moche, simbólicamente, incluso por orden de Hashem, ¿quién es Moche? Según Shemot 7.1, Moche es Elohim. ¿Sí o no? ¿Quién sabe por qué y por qué no? Porque cuando Hashem elige a Moche, Moche le dice: pero es que yo no puedo hablar, no sé hablar bien, etcétera, etcétera. Y él le dice: bueno, cálmate. Yo te coloco a ti como Elohim y a tu hermano Aarón como el que va a hablar. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces Moche es una figura simbólica de Hashem. Seguimos con el ejercicio. Hashem dice firme. Contrario al mundo, el mundo dice, un mundo quizás en la milicia, firme, y le puede ordenar al que le dijo firme: acércate, quédate ahí por favor. ¿Sí? Acércate. Pero fíjense lo que hace Hashem. Hashem hace algo distinto. Hashem o Moche, con la figura siendo simbología de Hashem, él es el que se acerca al pueblo. Él es el que se acerca a nosotros. En ese caso, vamos a hacer el ejercicio. Ponte firme aquí, cerquita, porque no llego por el carro. Entonces, Nitzavim, todo el mundo se quedó donde estaba, ¿verdad? Jaime estaba por aquí y se tuvo que quedar allí. A nivel simbólico, Moche se acerca al pueblo a explicarle, ¿sí?, lo que Hashem dijo. ¿Me siguen? Sí. Porque es que nosotros, evidentemente, con nuestra falla, en un momento determinado, y sucede cuando estábamos niños, no sé si recuerdan, bueno, yo tengo la particularidad, y disculpen que me fui de la cámara, gracias, hermano. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi hijo estaba pequeño, yo le decía: ¡hey, Aarón! Y él se queda en el sitio. A mí eso me llama mucho la atención, porque él no continuaba caminando. Él se quedaba, si estaba en un pie, se quedaba sin un pie. Obediencia, ¿verdad? Y bueno, yo como papá me acercaba a él a explicarle que si seguía por ese camino, podía pasarle algo malo. Imagínense caminando hacia una escalera un niño que apenas estaba empezando a caminar, ¿sí? ¿Qué? ¡Ey! ¡Quédate! Nitzavim. Se queda firme y yo soy el que me acerco. ¿Ok? Como papá. Pareciera que aquí pasa lo mismo. Hay una palabra que da Hashem, donde dice: pongo aquí la bendición y la maldición, y a mí me suena un poco, recordando una vez una parashá que me tocó compartir,
que las maldiciones de parte de Hashem. Si eso fuera así, ¿no? Lo que pasa es que la palabra es como fuerte. Al final, ellas terminan siendo bendiciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros no aceptamos las bendiciones? Y de eso se tratan las maldiciones, ¿no? ¿Me explico? Nos está poniendo a elegir, ¿cierto? ¿Bendición o maldición? Si eliges la bendición, no tienes la maldición, ¿verdad? ¿Me siguen? Y si no eliges la bendición, ¿qué estás eligiendo? La maldición. Es que hay dos opciones nada más. ¿Qué tal si nos ponemos en ese lugar y muy sinceramente delante de Hashem, donde dice hoy, te pongo la bendición y la maldición, y uno se sincera, la bendición está en su palabra, ¿verdad? Y uno se sincera y le dice algo como lo que le dijo Pedro a Yeshua: tú sabes que me cuesta. ¿Saben? ¿Recuerdan cuando el pasaje, cuando Yeshua le pregunta a Pedro que si lo ama? Pedro prácticamente responde: tú sabes que te quiero. En el original no dice sabes que te amo, dice sabes que te quiero, queriéndole decir que cómo va a pensar que lo ama si ya lo había negado. Seguimos, estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Pareciera acá entonces que realmente Pedro fue muy sincero con Yeshua. Le dice: te amo, te negué hace rato, te negué, como quiero amarte, pero tengo la intención, pero a la hora de la chiquita te terminé negando. Si hoy por hoy Hashem nos pone la bendición, que es su palabra, y nos dice, si la cumples, te va a ir bien, y nosotros nos sinceramos y decimos, pero es que tú sabes que quiero hacerlo, pero tengo mis debilidades. ¿Qué les parece eso? ¿Sería incorrecto? ¿O sería lo más honesto que uno pueda decirle a Hashem? Entonces, vamos a tomar el mensaje por allí. Entonces Hashem está como diciéndonos, mira, aquí tengo la bendición. Si no le eliges, hay una maldición. Y nosotros nos sinceramos y decimos: Hashem, quisiera hacerlo, pero hay cosas que me cuestan mucho hacer. Hay cosas que cuando me las dice mis líderes o me las dice el hermano, no sé, hay algo dentro de mí que me causa como rebeldía y termino haciendo lo contrario, cuando al final sé que el beneficio es solo para mí. Este diálogo, ¿verdad?, que pudiésemos tener con Hashem, es algo que debemos ir fortaleciendo, porque si bien es cierto que en las acciones, en el cumplir sus mandamientos, con acciones, estamos demostrando que le amamos, ¿cierto? Como decía Rab Shaul, demuéstrame tu fe con obras, y nosotros actuamos en función de demostrar que amamos a Hashem. Pero también hay partes donde dicen que esas acciones van a ser pasadas por fuego, a ver si las hicimos con amor. Entonces, como un círculo, ¿no? Demostramos nuestra fe con obras, hacemos las obras, las acciones, pero a veces ejecutamos acciones o cumplimos mandamientos sin amor, vacío. Cuando es pasado por fuego o cuando se ha pasado por fuego, entonces, Nitzavim, firme todo. Vamos a ver qué tiene cada quien, ¿no? Cada quien quieto. Vamos a ver qué tiene cada quien y se pasa por fuego. Quizás obras que hemos realizado por cumplir serán consumidas en el fuego. Y esa no es la idea. La idea es que soporten el fuego. ¿Sí? ¿Se recuerdan el pasaje donde dice que seremos probados como, y unos serán como hieno y hojarasca, serán consumidos, y otros cuando estén en el fuego serán como oro refinado, porque el oro no se va a consumir, por el contrario, va a relucir.
va a haber una transformación de ese oro, seguramente. Entonces, ahora tenemos vamos a decir, ese código allí, justo entonces antes de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, tenemos esos códigos. Nitzavim, nos quedamos firmes. Y Hashem se acerca a nosotros. ¿Cuál es la acción que debemos tener nosotros hacia Hashem? Arrepentimiento, sinceridad. ¿Verdad? Ya se acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué excusa podemos tener delante de Hashem si lo conoce todo? ¿Cierto? Debemos confesar, en el sentido de decirnos a nosotros mismos, porque Él lo sabe todo. Ciertamente me he equivocado, y mucho. Hashem, me arrepiento de las cosas que he hecho mal, y me arrepiento de no haber hecho las que me mandaste. ¿Cierto? Entonces, es como una clave donde cuando Hashem dice Nitzavim Vayelek, ya deberíamos saber qué es lo que viene. ¿Me siguen? Ahora van a recordar estas dos parashot de esa manera. ¿Qué viene? Nitzavim Vayelek. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de arrepentimiento. ¿Ok? Eso es algo que debemos grabarnos ahora en adelante. Estas dos porciones deben significar eso en nuestras vidas. Cuando llegue Nitzavim y Vayelek, ¿de qué es hora? ¡Wow! Se acabó el tiempo. Ahora bien, pero lo haremos así como nuestras costumbres verdaderamente sabias de hacerlo en un ciclo de un año. Es decir, haremos de nuestras vidas lo que queramos y cuando vaya llegando Nitzavim y Vayelek, vamos ajustando la tuerca. Eso dice que es falta de sabiduría, porque no sabemos cuándo el Eterno nos va a llamar. Es decir, que Nitzavim y Vayelek es todos los días. El estar firmes, ¿verdad? Delante de Hashem con sinceridad y con dispuestos a arrepentirnos, es todos los días. Amén. Entonces, tenemos en Devarim 30, 1 al 12, dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernos oír a fin de guardarlo? Ni está más allá del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacernos oír a fin de guardarlos? Pues la palabra está muy cerca de ti. Escuchen, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Ahora, al que ha prestado atención, quizás acaba de enlazar el porqué de la porción de Brit Hadashah que leímos cuando estamos leyendo ahorita la Torah, cuando fuimos llamados. ¿Quién prestó atención cuál fue el pasaje? El pasaje que leyó el rabino al final. Juan 1, 9 al 14. ¿Sí? Si hablamos de que esa porción de Brit Hadashah está vinculada a las porciones que estamos leyendo hoy, pareciera a simple vista que más bien no hay un vínculo. ¿Por qué? ¿Se recuerdan qué dice ese pasaje? Que quién es Yeshua, la luz del mundo, la luz que no vimos, que no reconocimos, quien todo por él fue hecho y que se hizo carne. Y en el original dice, y tabernaculizó en nosotros.
Dice en una versión X, cualquiera, la mayoría, hizo tabernáculo entre nosotros. Si lo vemos como pueblo y somos gráficos, a lo mejor nos imaginamos que él hizo ahí en el medio una azúcar, ¿sí? Y él vive en medio de nosotros. Aplica, ¿verdad? Pero él está hablando es que hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Quién hizo tabernáculo entre nosotros? ¿Quién es Mashiach? Jesús. El verbo, la palabra viva. ¿Sí? Él está cerca, amados. Y tenemos la costumbre adoptada de que está lejos. ¿Será que me escucha? ¿Será que me escuchas? ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado quizá con ese pensamiento de que nos escuchará? ¿Será que estamos tan separados, verdad, que no nos escuchan? Y resulta que aquí, en Yohanan 1:9-14, dice que Él está acá. ¿Quién dice la verdad de nosotros? ¿Quién dice la verdad entonces? La palabra, ¿no? Juan escribió eso es así. Y en Deuteronomio también lo dijo. Eso que está describiendo allí no es algo más que la explicación del pasaje de Deuteronomio, donde Hashem coloca o nos está diciendo que la palabra obedecer está cerca, no está lejos, no está al otro lado del mar, no está en el cielo, no está... ¿Dónde estará? No me está viendo. Y si no me está viendo, quizás pueda hacer lo que quiera. Y resulta que está cerca, porque está dentro de nosotros, inclusive ve por medio de nuestros ojos, siente por medio de nuestro cuerpo. Entonces nosotros a veces nos encanta el pasaje, que es cierto, que somos templo de Hashem, ¿verdad? Ah, y Hashem está paseando por fuera. El templo está vacío. O está dentro. Pero ¿por qué nuestras acciones a veces son contrarias a lo que aquí dice? Le voy a explicar por qué. Intentaré explicarles por qué. Anoche conversábamos un poquito de otras cosas, pero terminamos llegando a este punto. Y me disculpo por dar el ejemplo de algo sobre mí, pero es que es la manera en que puedo quizás graficar con más claridad el por qué a veces actuamos contrario a lo que sabemos. ¿Okay? En mi caso, sufro evidentemente de una obesidad que pasó el control lógico, vamos a decirlo, se superó mi control. ¿Ok? La pregunta es, ¿quiero estar así o no quiero estar así? No quiero estar así. ¿H quiere que esté así? ¿Por qué no quiere que esté así? Vamos bien, ¿verdad? Entonces nace una pregunta, se crea una pregunta. Pero si lo sabes, ¿por qué estás así? Claro, eso es de todos hacia mí, pero también puede ser de mí hacia otra persona que está cometiendo un error. Que yo le diga, mira, pero estás haciendo eso. No, yo lo sé. Bueno, papito, ¿y por qué lo sigues haciendo? ¿Sí me sigues? Esa actitud la puedo tener yo igual con todos los demás, en otras situaciones. Entonces, ¿por qué no hay el cambio? Nosotros tenemos que conocernos y saber que nosotros somos más que cuerpo, más que intelecto, ¿sí? Hay una parte intangible que es el espíritu, ¿verdad? Y la Rebe lo puede explicar y se lo recomiendo que le pregunten, lo puede explicar mucho mejor que yo. Ahí
niveles en nuestra alma. ¿Ok? Hay que tratar cada una. Cada una. La psicología incluso se acerca con términos que no sabe explicar, pero más o menos. Algo como esto. Tu conciencia, tu consciente, ¿sí? Entonces yo diría, mi consciente sabe que no debe estar obeso, ¿sí? Ahora, ¿mi inconsciente lo sabrá? No. Probablemente sí, probablemente no. Pero ellos hablan algo de un niño interior. De un niño interior que él es como ese yo en nosotros transparente. ¿Sí? Por favor. Ese yo en nosotros transparente, donde siendo niño, él dice, pero ¿por qué ser gordito es malo? Si cuando yo era niño, todo el mundo me agarraba los cachetes y me hacía cariño. ¿Sí o no? Insisto, les pido por favor que vean su ejemplo de vida en el ejemplo que yo lo puedo explicar solo con mi vida. Cada quien tiene su niño interior con sus mensajes programados. Ese niño interior, entonces, es el que cuando de pronto nos han dicho o le han dicho a alguien, mira, pero es que tú eres como Dios. Dice, ese es el otro, ese es tu yo que se ve reflejado en mí, el odioso eres tú, el que tiene que cambiar es tú. Esa es la primera fase de no aceptación. La psicología dice que cuando dos personas te dicen algo, un defecto, por decirlo de una manera, ese es el espejo reflejado en mí. Y nos hemos quedado con esa parte. Pero la psicología dice también que cuando es más de dos, deberías ponerle atención a lo que te están diciendo. Repito, cuando es más de dos, cuando ya no es tu mamá ni tu papá, ya cuando no es tu mamá y tu esposo, cuando ya no es tu esposa y tu hijo, sino el vecino, y o ya no es el vecino y tu jefe, sino el jefe, el vecino, tu esposo, tu esposa, el niño, tu hermano, tu hermano. Considérate analizar. ¿Sí? ¿Con quién te vas a comparar? ¿Con el que te está haciendo la orientación, la observación? No, porque ese también tiene defectos. Si ustedes, si nosotros somos creyentes, nos vamos a analizar con la Torá. Y si la Torá te dice tal cosa, que no sea iracundo, usted tiene que trabajar en su ira, Señor. Si usted es sabio e inteligente, ya usted no va a tomarlo como una palabra de un tercero. Porque a lo mejor dice, sí, pero yo me dice que soy iracundo, pero él no se ve que es calvo. Porque es que somos así. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Ajá, entonces, ay sí, él dice que estoy gordo, pero es tremendo chismoso. Vamos a ver quién se va a quemar las pailas del infierno. ¿Quién lo llama? Porque yo estoy gordo y no le hago nada daño a nadie, pero el chisme le hace daño a la gente. No es la actitud, no es la actitud. Porque la verdad es que estoy gordo y el otro es chismoso. Yo me autoanalizo y me reviso y debo tomar medidas, y la persona chismosa tiene que tomar sus medidas. Ejemplos, sencillamente, ¿verdad? Entonces, ¿con quién debemos evaluarnos? ¿Hacia quién? ¿De cara a quién? De cara a la Torá. Ahí lo que dice la Torá, ¿o es que acaso tendremos el valor, siendo la Torá la palabra de Hashem, tendremos el valor de decirle a Hashem, yo creo que te equivocaste? Bueno, pero ¿qué le dijo Adán a Hashem? La mujer que tú me diste, y él no asumió responsabilidad. Ah, pero es Adán, fue Adán nada más.
¿O somos nosotros hijos de Adán también? ¿Tendremos ese ADN en nosotros? Donde no nos gusta asumir responsabilidades. Y donde te están diciendo con amor, hijo, tal cosa y tal cosa. No, pero es que, imagínense, en esta búsqueda en lo particular, donde me di cuenta que tenía era que revisarme hasta lo profundo, conseguí una programación en mí. A mí me decían, hijo, pero la Rebe me lo decía, siempre me lo ha dicho con mucho amor, hijo, pero es para que te sientas mejor. Y yo lo sabía, ¿no? Pero es que para que tengas más salud. Y yo decía, pero es que yo he sido eso toda la vida y he jugado baloncesto, softball, todos los deportes que sea, y siempre me he destacado. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esa programación? No importa que sea gordo, yo voy a seguir siendo gordo. ¿Sí o no? ¿La programación está buena o está mala? Mala. Pero no me había dado cuenta. Entonces a veces nos dicen, mira, pero es que tú eres tal cosa. Bueno, pero es que yo soy así y no le hago daño a nadie. Te estás haciendo daño. Adicional que te estás haciendo daño, no eres imagen y semejanza aún de Hashem. Discúlpenme la palabra tan dura, pero estamos en el 6º día para el que quiera profundizar y estamos siendo formados. No ha terminado la formación del hombre. ¿Sí? Estamos en plena formación. Y en la formación del hombre, Hashem pareciera haber dicho, tú te toca una parte. Tú tienes que conocerte. Tú tienes que tomar posesión de eso que yo diseñé aquí. ¿Sí? Tienes que comportarte como tal. El software que Él nos colocó, Él quiere que nosotros nos apoderemos de ello. Que tengamos el poder de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de ese niño interior, de poder decir a ese niño interior, papito, crecimos. Y esto también se refleja no solamente en la parte física, sino en nuestras emociones. Yo me he dado cuenta que he tenido muchos miedos. ¿De dónde salieron esos miedos? Miedos. Me ha tocado decirle a ese niño interior, ¿y nos ha pasado algo alguna vez? ¿Hashem ha estado con nosotros o no ha estado con nosotros? Sí. ¿Y por qué sigues con miedo? Es que estoy esperando el golpe. Estoy esperando el momento malo. Y no sé para qué es esta palabra, pero eso a mí me pasaba. Una vida que la cual no me puedo quejar, pero estaba esperando el golpe. No sé si hay alguien que me esté entendiendo con él. Amén. Parece todo bonito y ¿dónde está el golpe? ¿Será un trauma de niño? Probablemente. Probablemente en algún momento estaba no haciendo nada malo y de pronto ¡guau! Me dieron un correazo. ¿Qué se programó allí? Que no estás haciendo nada malo, pero de pronto llega un castigo, llega algo, llega un golpe, llega algo malo, llega algo que te va a lastimar. Entonces, hay que revisar muy en lo profundo, ver qué programaciones tenemos en nuestros niveles de alma y tratarlo. Ese es el motivo por el cual cuando escuchamos algunos consejos de personas que amamos, hacemos lo contrario. ¿No se habían dado cuenta? ¿A alguno le había pasado algo parecido? Te dicen, la propia palabra te dice, no tal cosa. No vayas a la derecha. Señor, tú sabes que te quiero obedecer, pero no domino los pies. No tiene sentido. ¿Qué es eso? Si nos analizamos, ¿qué está pasando? Entonces, sí, el Yetzer-Hara también tiene su contraparte. Pero entonces nosotros como creyentes sabemos que el Satán está vencido. Ya el Señor hizo muchas cosas por nosotros, pero todavía seguimos, el Satán está
Bueno, preso. Ah, no, pero pareciera que a veces creemos que está por ahí. No, no, ya esa lucha que tenemos ahora es con nosotros mismos. Él ya está vencido, ya eso pasó. ¿Cuántas veces inconscientemente esperamos como en las películas de terror? En la oscuridad me apareció un fantasma, me apareció un monstruo. ¿No han pensado eso nunca en la oscuridad? Sí. ¿Y les ha salido? No. Y no les va a salir. Pero eso son programaciones. Eso está allí. No, no te metas por ahí porque te va a salir el coco. Chacho, ¿tú todavía crees en el coco? Bueno, pero desde el punto de vista serio, ¿quién fue que nos dijo que existía el coco? Mamá y papá. Y nosotros le creímos todo a mamá y papá porque ellos imposible que yo no lastimen. ¿Sí o no? Sí. Y si mamá y papá dicen que el cielo es verde, el cielo es verde. Si mamá y papá dijo que el coco existía, el coco existe. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Hashem a Abraham? Deja tu parentela. Les pregunto, los que saben la historia, ¿Abraham dejó al papá? No, se lo llevó, pero lo dejó sus creencias, dejó sus costumbres. Era idólatra. Lo dejó desde el punto de vista de creencias. Pero mandamiento es honrar padre y madre, se lo llevó, lo cuidó, ¿sí? Pero lo dejó. Entonces, nosotros debemos dejar las enseñanzas de mamá y papá. No me tiren piedras, por favor. Es que es duro, yo lo digo y es duro. Para mí mismo es duro. ¿Cómo voy a dejar las enseñanzas de mamá y papá? Pero es duro. ¿Por qué? Porque los amo, ¿cierto? Pero el propio Hashem nos está diciendo que debemos de hacerlo. Porque es que ellos no nos enseñaron cosas para hacernos daño. Ellos consideraron que eso era correcto. Y si ellos consideraron que era correcto fue porque ellos, sus papás, les enseñaron lo mismo y consideraron que era bueno. Y nosotros, sí, me siguen. Bueno, pero no se han dado cuenta que llega una generación que despierta. Y es esta generación. Fíjense que es tan interesante. Estamos llegando al final de la Torá, ¿no? De la lectura de las porciones. Dice, porque te hice pasar por las naciones. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Es decir, venía el pueblo de Israel que había pasado por naciones, muchos estaban esparcidos, y llegó un momento donde Hashem dijo, Nitzavim. Tiempo, stop. En ese relato, hubo cualquier cantidad de gente que murió, ¿sí o no? Esa generación era la misma que salió de Egipto. No. Nosotros somos la misma generación que llamó Hashem a lo mejor nos llamó con nuestros abuelos y tatarabuelos, hace 100 años. ¿Somos la misma generación? Miren el paralelismo. Horizontal, vamos a hablarlo así, en la historia. Y vamos a hablarlo en tiempo. ¿Sí? En el tiempo, nuestras generaciones, nuestros ancestros, pasaron por naciones. Aprendieron cosas de otras culturas. A lo mejor tenemos familiares que hasta hechicería hicieron. Idólatras, etcétera, etcétera. Para no herir susceptibilidad, ¿sí?
Pero entonces nosotros somos la generación que está despertando, ¿sí o no? Nosotros somos la generación donde Hachín está diciendo Nixabim. Porque es que ya hemos estado siendo purificados. Es el momento donde Hachín dice ahora, viste por dónde te hice pasar, ¿verdad? Viste a tu mamá, tu papá, tus abuelos, tatarabuelos, todo eso. Algunos no los conocemos, pero algunos conocemos algo de su historia. Ajá. Viste por donde te traje. Y me llama algo la atención increíble. Y perdónenme si me equivoco, pero es que no lo veo de otra manera. Hachín dice otro pacto. Pero es que para mí es igual al anterior. Pero hagamos este ejercicio y les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó ahorita. La porción que leí hoy fue la misma que leí cuando me circuncidé. Yo entendí que hubo un pacto. Yo hice un pacto, ¿sí? Y en la circuncisión es un pacto, ¿sí? Y yo leí esa porción y es muy especial porque evidentemente es la primera vez que te llaman a la Torá. Tú la recuerdas toda la vida. Deberíamos hacerlo. Y yo me atesoré esa palabra. Ahora, hace 8 años y hoy me vuelve a tocar. Y me vuelve a tocar que no me correspondía. Para el que más o menos conoce cómo es la logística, no me correspondía. Y me tocó. Yo pudiese decir que es un nuevo pacto. Sí, no. Es la misma palabra. Pero sí es un nuevo pacto, ¿por qué? Porque yo tengo otra conciencia. Volvemos al ejemplo del pueblo de Israel. Ya esas palabras, la mayoría eran las mismas. O sea, haz esto y esto, si tomas este camino tal cosa y si haces esto. Y lo leímos en Levítico 26, de hecho. Estas son las maldiciones y estas son las bendiciones si obedeces mis mandamientos, tales y tales y tales. Ahora está diciendo, pero dice un nuevo pacto. De hecho, se me parece mucho a estas palabras de Yeshua. Miren qué interesante. Yeshua en Yohanan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy hoy, que se amen los unos a los otros. Perdón, si eres judío y eres preguntón, tenías que haber levantado la mano y decirle, nuevo. ¿Era nuevo? ¿Y por qué dijo nuevo? Porque eran otras personas cuando él los eligió a cuando casi se estaba despidiendo, cuando iba a entregar su vida, ¿sí? Tenían ya otra conciencia, ya habían caminado con él, ya eran otras personas. Y de pronto te dicen, bueno, este es un nuevo mandamiento que te doy hoy. Adicional que tiene algo que pudiésemos decir por qué quizás es nuevo. Porque él dice, así como yo os he amado, también ustedes se deben amar. Es decir, que no solamente fue la palabra de que ámense los unos a los otros, sino que él la modeló. O sea, que si no se sabían cómo se comía eso, él al verlo nos enseñó cómo se comía. O sea, que nos amemos uno con otro, ¿cómo se come eso? ¿Cómo es eso? Sí, yo lo conozco. El que era judío conocía ese mandamiento, ¿sí o no? Pero, y cuando él me pega y él me golpea, ¿qué tengo que hacer? Por eso es que hay una gran equivocación en algunos hermanos que dicen que la ley está abolida. Porque cuando él explica la Torá, él explica el fondo de la Torá y hay cosas que parecieran que estuviera cambiando. Ejemplo, ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Les pregunto, ¿eso es Torá o no es Torá? Es Torá. Pero Yeshua dice, bueno,
Si viene un hermano tuyo y te golpea una mejilla, ponle la otra mejilla. Ya Torah es ojo por ojo. Si me saca el ojo, le saco el ojo. Pero perdón, ¿sí o no? ¿Puedo ser acusado de no cumplir Torah por hacer eso? Pero ahora tengo otra conciencia y Yeshua me modela la verdad, me modela la esencia. Si saca un ojo, ¿qué debo hacer? ¿Qué pasa si el ojo por ojo lo aplico? Es interminable, señores. No sé si recuerdan en las porciones anteriores donde habían unas ciudades donde mandaban a ciertas personas que cometían asesinatos, etcétera, etcétera. Dice, no vaya a ser que uno de sus familiares busque cometer venganza con ellos. El que no se acuerda. Mató a B. Mató a B. B tiene familia. B se va a vengar de A. Mandaban a lejos. Porque es que si no lo mandaban lejos, entonces este mató a B, C mató a A. Y el que mata, no vaya a decir que tiene que morir a sombrerazo, no. Y el que mata, tiene la misma consecuencia. Entonces C mata a A. Ahora alguien tiene que matar a C. No era la solución. A pesar de que era algo justo, pero que había que aplicar de otra manera. ¿Ok? Entonces, corta. Somos la generación que Yeshua modeló. Hemos leído los escritos de los primeros discípulos, los que llaman evangelios. El que no lo haya leído, léalo. Porque al leerlo, estamos siendo modelados por Yeshua. Él es nuestro rabino, Él es nuestro maestro, Él es el que nos modela, ¿sí? Amén. Tenemos aquí en nuestra querida a Rabino Neme que nos modela su amor, pero el modelo perfecto por el cual inclusive el Rabino Neme seguía es Yeshua, ¿sí o no? Amén. Entonces a Él es el que debemos observar cómo se comportó cuando lo acusaban y lo iban a colocar en el madero. ¿Cómo se comportó? Esta es la voluntad del Padre. Él podía haber hecho así. Y bueno, Él dijo, ¿no? Pudiese hacer que los ángeles me asistieran. Pero no era parte del plan. Entonces, Él nos modeló. En Él está la clave. Y ahora, al Padre, a nuestro Padre, le plació que Él fuera el modelo visible. Porque nadie ha visto a Hashem. Lo dije en una oportunidad que estuve aquí. Que alguien dijo, sí, yo lo he visto. Uy, yo dije, caramba. No. La palabra dice que el único que lo ha visto es Yeshua, ¿sí o no? Y si Él dijo eso, yo le creo. Entonces, si usted ve una aparición, ahí sí lo recomiendo que hable urgente con el rabino y con la reina. ¿Ok? Quiero decir que a veces tenemos tantas ansias que nuestra mente no puede hacer juego. Inclusive, sin ver, sin tener visiones, a veces decimos esto. No sé, viene la Rebe y me da una recomendación y yo le digo, Rebe, pero es que Hashem me habló. ¿Qué tipo de respuesta es esa? Que no quiero, soy un malcriado, no quiero escuchar consejos. Y anulo el consejo de la Rebe diciéndole, bueno, Rebe, disculpe, pero Hashem está por encima de usted. Él fue el que me dijo. ¿Para dónde agarró uno ahí? ¿A dónde uno? ¿A qué instancia va uno? Bueno, hermano, si a ti Hashem te habló, qué bien, me alegra por ti. Porque no hay forma de que la persona salga de ese punto hasta que recapacite y sepa que lo que está haciendo es una malcriadez y no se está sujetando al orden perfecto.
¿Ok? Entonces sí, es cierto que uno puede tener una relación con Hashem con cosas como señales, ¿sí? Oye, el haber leído hoy, por ejemplo, otra vez esa porción, epa, estás hablando de un nuevo pacto, pero que me estás diciendo que era, como que no era, que era, pero realmente pudiese parecer que sí, porque ahora lo leí con otra conciencia. ¿Me explico? Pero es casualidad que lo haya leído después de tantos años. No. Así puede ser algo como eso. Cada quien Hashem tendrá la manera, ¿verdad?, de dar esas señales, pero es necesario que le busquemos a tiempo. Todos los días, no solamente cuando escuchemos Nitzavim Bailé, sino que todos los días sean Nitzavim Bailé para nosotros. Podamos hacer una reflexión, podamos darnos cuenta que nos hemos equivocado, que queremos hacer Teshuvah, que nos acercamos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? Como que si estuviera lejos, como que si estuviera al otro lado del mar, al otro lado de la montaña, o como que si estuviese cerca de tu boca y de tu corazón. Que podamos tener esa intimidad allí, donde antes de hacer las cosas, porque el problema es que lo hacemos después de hacer las cosas, donde venimos a ti, Señor, aquí porque ya me equivoqué. Ahí ahora, bueno, porque lo arregle. La dejaste embarazada, ¿cómo hacemos? ¿Qué quieres? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Ah? Asume responsabilidad, ¿sí o no? Asume, y que asumiendo, Hashem se regocija allí, porque Él es misericordioso. Lo que quiere es que asumamos si me equivoco. ¿Y cuál es la Teshuvah? ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Cuál es la corrección que debemos hacer? Que ahora, antes de hacer algo, nos acercamos a Él. Nitzavim, firmes. Bayelé, Él se acercó. Espera un momento. Antes que el Señor me diga Nitzavim, yo mismo dejo las cosas que estoy haciendo y yo me acerco a Él. Padre, tal cosa y tal cosa. ¿Vieron el mensaje de estas dos porciones? Ahí está la clave. ¿Cuál es el orden? No esperemos a que el Señor nos diga Nitzavim y se acerque a nosotros, porque puede ser tarde. Siempre nos dará la oportunidad, estoy seguro de ello. Minutos antes, segundos antes, días antes, horas antes, años antes. Hoy es una oportunidad. Hoy el mensaje es para tomarlo como que si hoy Hashem nos está dando la oportunidad de hacer las correcciones interiores. Recuerden que tenemos que hacer antes que otro nos las diga. Y si otro nos las dice, tómalo bien. Aunque la persona sea calva y te diga que el bigote lo tiene mal cortado, no seas orgulloso. Aunque te digan que tiene los zapatos sucios y el que te está diciendo que tiene los zapatos sucios tiene, no sé, tiene una caries. Limpia los zapatos. No nos dejemos vencer por el mal. ¿Sí? Antes permitamos que el amor de Hashem, ¿verdad?, esté en nosotros y podamos tener esa comunión 24 horas con Él. Amén. Shabbat Shalom. Bueno, nos despedimos de la transmisión. Shabbat Shalom a todos, amados. Amén. Que le den like, se suscriban. ¿Ah? Que le den like, Que le den like. que se nos suscriban. sigan.